Señores, hace 50 años, quizás más, 65, ¿cuántos años hace de la revolución? 51. El país se vio envuelto en una guerra civil. Esa guerra civil estuvo alterada por la ocupación del territorio nacional de militares de los Estados Unidos, en la segunda ocupación militar que tuvimos en un siglo, del 16 al 24 y en el año 65. El país se dividió en aquellos que solicitaron o apoyaron, o ambas cosas a la vez, la ocupación americana de un grupo de militares que estuvieron de un lado, y el grupo de militares constitucionalistas que, sumado a gente de pueblo, se constituyó en el sector constitucionalista que propugnaba por el retorno a la Constitución del 63. Esos militares, cuando terminó la revolución, fueron prácticamente excluidos de las nóminas de las Fuerzas Armadas regulares. Se le buscó una forma, pero fue una forma para cubrir las apariencias. Un grupo de jefes fue nombrado en el exterior. Otro grupo fue sacado de las Fuerzas Armadas. Y otro grupo, que fue lo peor, fue eliminado físicamente. Ahí está el caso de que esos militares no se podían mover libremente en el territorio nacional. Está el caso del acuartelamiento en el 27 de febrero, que es la actual base de la Marina de Guerra, y ellos tenían que ir hasta a las 6 de la tarde a ese cuartel. A partir de ahí hemos tenido 22 años de gobierno de Balaguer y 12 años de gobierno del PRD. No, 12 no. Sí, 12 años de gobierno del PRD, Guzmán, Jorge Blanco e Hipólito Mejía. A partir de esa situación surgen entonces 12 años más del Partido de la Liberación Dominicana. Hay que hacer notar que el PLD y el PRD fueron fundados por el mismo líder que fue derrocado y por el cual realmente se llevó a cabo el movimiento para el retorno con Bosch a la constitucionalidad. Es decir, que de los 24 años de los que han transcurrido, han estado en manos de partidos de Bosch. Sin embargo, hay una frase, una demanda que ha permanecido desde el mismo 65, desde que terminó la revolución hasta hoy, y es la atención a los militares que sobrevivieron al movimiento que pertenecían al sector constitucional. Esa persona, ningún gobierno, salvo alguno que le ha dado una pensión, salvo alguno que le ha prestado qué sé yo, lo ha recibido en palacio, pero básicamente ningún gobierno, ni de Balaguer, ni de los partidos que fundó Bosch, le han, no pagado, no, le han reconocido a esos militares que lucharon por la constitucionalidad ese evento. Nosotros tenemos, como siempre, a Andrés Fortunato, que siempre dice exactamente lo que acabamos de decir. La reivindicación, el reconocimiento de los sobrevivientes, y lo hacen a través de una fundación que se llama Fundación de Militares Constitucionalistas del 24 de abril. A veces participan en política, intentan, se les ha dado pensión, se les ha aumentado en algunos casos, pero vamos a dejar que él se tome su tiempo y nos cuente en qué punto estamos ahora, antes de que terminen de morirse todos. Muchas gracias, Julito. Como siempre, tú haciéndole un bien a este país, ustedes haciéndole un bien
Y cuando yo digo siempre haciéndole un bien, le recuerdo a Machi y a Julito que este brochure que tenemos aquí fue publicado en el programa de ustedes hace unos 28 años. Esta fue una propuesta que hicieron un grupo de partidos políticos para la modificación de la boleta tipo arrastre, que se logró crear las condiciones subjetivas en la sociedad dominicana gracias a este programa. Gracias de nuevo. En el punto que estamos nosotros ahora es el siguiente. El día 7 de septiembre, nosotros celebramos una audiencia, depositamos las conclusiones ante el Tribunal Constitucional acerca de un recurso directo de inconstitucionalidad que sometimos a ese alto tribunal el 16 de junio de este año, con motivo de cumplirse ese día el 51 aniversario de la batalla del 15 y 16 de junio, aquella célebre batalla contra el ejército norteamericano. En el punto que estamos realmente es a un mes de que se le venza el plazo a ese Tribunal Constitucional de esa instancia que elevamos. El día 7 de enero ya el Tribunal Constitucional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 de la ley 137-11, debe de haber evacuado una sentencia que en ese sentido nosotros entendemos debe ser favorable a los militares constitucionalistas. ¿Qué solicitamos nosotros en la instancia en términos reales? Solicitamos que a los militares constitucionalistas que tuvieron de parte del retorno a la constitucionalidad de la vuelta al poder del profesor Juan Bosch en el año de 1965, a 51 años, se le devuelvan los rangos o se le otorguen los rangos que debieron haber tenido a la edad de cumplir la edad de pensiones. ¿Por qué? Porque nosotros nunca fuimos cancelados y porque el artículo 8 de la Acta de Reconciliación Dominicana, firmada por el coronel Camaño y la Comisión ACDO de la OEA, establecía la reintegración de todos los que habían participado en la revolución. Sin embargo, los militares constitucionalistas fueron dejados fuera y, como muy bien explicaba Julito, fueron enviados al exterior, cargo diplomático, a estudiar, los cadetes, algunos a hacerse técnicos, pero nunca los reintegraron. Entonces, nosotros exigimos que se le dé cumplimiento a esa parte de los rangos, pero que también a los militares constitucionalistas se les devuelva su haber pasivo. Es decir, todo lo que se dejó de pagar hasta llegar a la edad de retiro, se le debe devolver a los militares constitucionalistas. ¿Atendiendo a qué? Atendiendo a que el artículo 39 de la Constitución de la República plantea el derecho a la igualdad. Y no ha habido igualdad entre los que combatieron a Bosch, a los constitucionalistas, y recibieron aquí, en violación a la Constitución de la República, un ejército extranjero. En los cuarteles de los contrarios a nosotros se recibieron a los americanos, a los invasores norteamericanos del 28 de abril de 1965. Y esto debe quedar zanjado en la historia de la República Dominicana, porque el no haber cumplido con los militares constitucionalistas en el orden que la Constitución y las leyes establecen es parte de los grandes problemas de inseguridad que tiene el país. Es parte inclusive de la pérdida del mito de la jerarquía. En estos días vimos con pena, como el periódico El Nacional publicó, que jugando dominó, un grupo de forajidos atracaron a un general y le llevaron los celulares a 5 coroneles. Esas son palabras mayores y eso nos remite a nosotros a un pensamiento del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, que fue el ideólogo de la Revolución de Abril de 1965, donde él establece claramente algo que yo quisiera que el pueblo dominicano oyera y reflexionara, a ver si reaccionamos. Él dice, hablando de la obediencia de la ley, sin la obediencia a las leyes, la convivencia es imposible y la libertad también. Nadie estaría seguro si los malvados pudieran hacer lo que quisieran. Son cosas que se están dando en la República Dominicana. Aquí ahora mismo, los sectores que están llevando la intranquilidad al país han tomado la calle. Y han tomado la calle sin temor ninguno. Porque antes, un alcalde pedáneo, 2 personas peleaban en un campo y él lo agarraba con un cuchillo solamente guindado y le decía, acompáñenme al cuartel. La autoridad de ese alcalde se respetaba. Y hoy no se está respetando ni la autoridad de un general.
Entonces, esto se ha descompuesto y hay que ordenarlo. Entonces, el Tribunal Constitucional tiene en sus manos el evacuar una ley, una sentencia, donde nosotros seamos resarcidos y reivindicados. Ya eso ocurrió en España, hay precedentes en la jurisprudencia internacional y entendemos que la República Dominicana debe de honrar a los militares constitucionalistas. Bien, ¿tiene posibilidad ese fallo de lograrse? Bueno, tiene amplias posibilidades. ¿A cuánto ascienden ustedes? Nosotros somos unos 700 militares. ¿Y cuántos eran originalmente? En el campamento 27 de febrero, Yo quiero diferenciar, había unos 1000, Fortunato, sí, combatientes o militares combatientes, porque había, por ejemplo, Machi era combatiente, pero no era No militar. le toca nada. no, porque estamos hablando de los militares constitucionales, los que ya. eran activos Los al militares. 24 de abril, los que obedecieron No los al artículo combatientes. Al llamado 161. de Los 161, el artículo 161 de la Constitución de 1963 fue lo que cumplimos, que decía que los militares, las Fuerzas Armadas, están para defender el orden constitucional, la soberanía nacional, el orden de las instituciones. Y en cumplimiento de eso fue que el 24 de abril comenzó la revolución. Lo que tú reclamas está en el acta institucional que En el sirvió- que se firmó. En el acta de reconciliación dominicana, que fueron dos actos. El acta institucional, que es una reforma a la Constitución por la cual se iba a regir Héctor García Godoy, y el acta de reconciliación dominicana, que trata del ordenamiento de estos casos. Bien. Sí. Fortunato, gracias. Y vamos a ver si tú logras los objetivos de la Fundación de Militares Constitucionalistas del 24 de abril de 1965. Nombre como vocero Euclides Gutiérrez Félix, que le gusta eso. A él le gusta eso. Para allá iremos estos días a conversar Nombre de con los él. voceros, digo. Pero olvídate de la disciplina. ¿Cómo que se olvida? Eso se perdió. Pero tiene que Se restaurarse. perdió. ¿Qué? ¿Quién? Ley y orden. Pero No di que construcción. los ciudadanos son los que están dándole galletas a los generales. Por eso No, tiene eso- que venir. Pausamos.
La española está dividida entre República Dominicana y Haití. Entre ambos países suman 131 partidos políticos. El lado occidental, con 105 organizaciones reconocidas, líder en Latinoamérica de 18 estados medidos, y en la parte oriental ya hay 26, en el 7º puesto. Aunque esto refleja una ancha democracia, la praxis partidaria adolece de relevo generacional. Si la variable a considerar es la densidad poblacional, Haití sigue el líder en relación con la cantidad de partidos por número de habitantes. República Dominicana pasa de un 7º a un 4º puesto en lo referente a densidad y política, con 10 millones de nativos y 26 partidos. Le supera Guatemala con 5.4 millones de personas, 28 partidos, y Paraguay con 6.5 millones de ciudadanos con 27 partidos. Si comparamos a República Dominicana con las naciones más pobladas en el análisis per cápita, llevamos la milla. Por ejemplo, Brasil tiene una media de un partido por cada 6.2 millones de habitantes. México registra una organización política por cada 12.2 millones de nativos. La estimación en esta media isla es de un partido por cada 384.615 habitantes. Sin embargo, en las elecciones del 2012, los 3 partidos mayoritarios de la Liberación Dominicana, Revolucionario Dominicano y Reformista Social Cristiano, sumaron casi 4 millones de votos con un padrón que precisó 4.5 millones de sufragios válidos entre los 21 partidos minoritarios que se debatieron, poco más del 10% restante. En el caso particular del PRM, hace un año aseguró que su padrón contaba con 1.5 millones de miembros hábiles para votar en su convención interna, pero luego el número iba en ascenso por el descontento de algunos PRDistas. El Partido de la Liberación Dominicana tiene una cúpula conformada por un comité político y uno central. Entre las posiciones directivas, Leonel Fernández preside con 65 años de edad y 15 en el puesto. Reinaldo Pared es el secretario general con 61 años y 16 en funciones. Félix Bautista, con 54 años, es el secretario de organización y ocupa el puesto desde hace más de una década. De acuerdo con datos anteriores, el promedio de edad con que cuenta el gabinete del PLD sobrepasa los 60 años, casi 25 más de lo que estipula la Organización Mundial de la Salud como límite de la juventud, que son 35 a 37 años. Por el otro lado, aunque ya en la misma esquina está el PRD, fundado en el 1939 también por el profesor Juan Bosch, y en junio próximo Miguel Vargas Maldonado, de 67 años, va a cumplir 7 años en el cargo de presidente, mientras Peggy Cabral cumplirá 69 años y es la secretaria de Relaciones Internacionales y presidenta en funciones. Tony Peñaguaba, de 51 años de edad, es secretario general. En el Partido Reformista Social Cristiano, fundado en el año 1964, las cosas no son diferentes. El actual presidente, Federico Antún Valle, tiene 66 años. Ocupa el cargo desde el 2014, cuando falleció su antecesor Carlos Morales Troncoso, que tenía 5 años en el puesto. Antes estuvo Joaquín Balaguer desde 1963 hasta el 2002, cuando murió. La edad promedio para estar dentro del grupo de autoridades reformistas es de 60 años, lo mismo que el PLD. Para el PRM, que se supone debe ser un partido moderno, los resultados son alarmantes. El nuevo presidente es Andrés Bautista, de 67 años, Jesús Vázquez, secretario general, con 60 años, y Belice Prats, secretaria de Educación, con 86 años. También ocupan primacía los líderes Milagros Ortiz Bosch, de 81 años, Hugo Tolentino, de 87, y Sonia Guzmán, de 72. Para ser un dirigente moderno hay que tener no menos de 65 años, lo que evidencia que en ninguno de los partidos tradicionales el relevo generacional es una prioridad.